¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de Tu Salud a través del canal Cayetano Más. Soy el doctor Leslie Soto y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, la hipertensión arterial, un enemigo silencioso que puede estar presente en muchas personas. Aproximadamente 5.5 millones de peruanos la padecen, pero ¿lo sabe usted? ¿Lo tendré yo? No lo sé. ¿Cómo podemos saber el diagnóstico exacto? ¿Por qué aparece? Tenemos a la hipertensión arterial como la principal causa de enfermedades cardiovasculares. Para saber mucho más de esta enfermedad, vamos a hablar con el doctor Félix Medina. El doctor Félix Medina es cardiólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Félix, ¿cómo está? ¿Qué tal? Doctor Soto, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad. Doctor, cuéntenos, ¿qué es la hipertensión arterial? ¿Por qué es un enemigo silencioso? Bueno, yo creo que usted lo ha definido muy bien. Es un factor de riesgo, conocido como tal. Imaginen ustedes que tienen una manguera de agua y abren el cañito y lanzan el agua por esa cañería. Esa agua va a transcurrir con una velocidad y con una fuerza. Igual es en el corazón. El corazón se encarga de distribuir la sangre. Se llena de sangre y la distribuye a través de unos canales, las arterias. Cuando ese fluido es, digamos que amigable, baja presión, no hay problema. Pero cuando esas arterias o esas cañerías se enferman, la fuerza con que va a transcurrir esa sangre va a ser a mucha presión, a mucha fuerza. Y eso origina la enfermedad hipertensiva. La hipertensión arterial es eso, justamente, es la presión muy alta de las arterias debido a la enfermedad de las arterias, justamente, y que dañan a todo el organismo. Lo que me llamó la atención es la parte estadística. Dice más de 15 años. Eso quiere decir que uno la puede padecer de muy joven. Lamentablemente es alarmante, si bien uno se preocupa por muchas enfermedades que existen en el mundo, pero se ha hecho un recuento en los últimos 30 años de lo que significa enfermedades cardiovasculares. Y efectivamente la enfermedad que mata más son las enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. Todo se ha duplicado, mortalidad, incapacidad. Pero dentro de todo este grupo de causas, hipertensión es el número 1. Y esto afecta en general a toda la población. Lo que pasa es que los porcentajes van cambiando. En nuestro país se han un poco actualizado y sincerado las cifras y se sabe que es más o menos un 20%. En pocas palabras, 1 de cada 5 peruanos adultos es hipertenso. Lo malo es que solamente la mitad lo sabe, probablemente, o menos de la mitad. ¿Qué factores de riesgo existen para ser hipertenso? Bueno, hay que aclarar que es una enfermedad crónica, es decir, que no se cura. Es una enfermedad, por lo tanto, evidentemente no curable y que necesita un control estricto. Solamente sabemos factores que la pueden promocionar, pero no hay una causa única, por eso que es muy difícil de curar y imposible, en verdad. Hay un tipo de hipertensión que es otro capítulo que se llama la hipertensión secundaria, en donde sí hay una causa, pero en la mayoría, el 95-99% de los casos es la llamada esencial, primaria, idiopática, que no tiene causa definida. Los factores más importantes, de hecho, es familia. Si yo tengo papá, mamá hipertenso, tengo ya un factor en contra. Si soy obeso, si soy diabético, si soy sedentario, y una fila que va creciendo en factores de riesgo. Es lo que se conoce como factores, digamos que causales de cierta manera, ¿no? Promotores de hipertensión. Y actualmente con la comida chatarra, con el sedentarismo, la gente ya no hace tanto ejercicio como hacía antes, promueve pues que haya más hipertensos. De todo lo que significan alimentos, evidentemente la obesidad es el factor número 1 para promover hipertensión arterial, y muy pegadito a eso está la ingesta de sodio, o sea, de sal. Nuestra comida, si bien es cierto, no hay duda que es muy agradable, muy rica, pero también es muy cargada de sodio. Tenemos una cantidad de ingesta de sodio que es 5 a 6 veces lo normal que deberíamos tener, y en el norte del país es mucho más. Entonces ya se ha visto que la ingesta o el tomar o comer, aquí hay mucho sodio precozmente, inclusive desde niños, promueve hipertensión arterial a largo plazo, ¿no? 20, 30 años después. ¿Cuándo uno debería comenzar a chequearse la presión arterial? Es un mensaje muy importante. Yo diría que el punto central aquí es lo más precoz posible. Por eso que es una lucha con nuestros amigos pediatras, ginecobstetras, que deben saber rápidamente presión arterial desde la gestante, donde ya empiezan los problemas. Y apenas nazca el niño, en la medida que evidentemente hay aparatos especiales para ello, pero de niños debe conocerse los niveles de presión arterial para poder más o menos ubicarlos si son pacientes de riesgo, población de riesgo o no. Yo diría que el mensaje es saber la presión arterial desde la niñez, desde tempranas épocas. Así como uno sabe su fecha de nacimiento, todos los años uno debe saber cómo va su curva de presión arterial. Interesante, porque realmente cuando uno va a hacer los chequeos médicos,
muchas personas dicen, no, hay que checarse la presión arterial cuando pasen los 50 o 60 años, y eso es un mito entonces. Craso error, porque lo único, evidentemente, conforme pasan los años, la presión se va a elevar, pero uno llega muy tarde. Uno de los grandes problemas de la hipertensión arterial es que uno no sabe cuándo empezó, porque como uno no tiene costumbre, no es como en otros países en que sí los pobladores están bien censados, anualmente se conoce su curva, entonces ahí sí se puede saber, pero yo diría que la cruzada que hay que hacer es a nivel de colegios, donde lo que pasa es que es cierto que necesitan un cierto aparatos especiales y ciertas técnicas, pero es importantísimo saber en los escolares cómo están sus niveles de presión arterial, porque hay hipertensos en niños también, yo estoy de paso, y ha crecido la tasa de hipertensos en niños, por el sedentarismo, por los juegos pues en casa, y que ya no salen mucho a caminar o hacer ejercicios, y por el sobrepeso, ¿no? Doctor, supongamos que tenemos un buen control de presión arterial desde la niñez. ¿Qué valores comenzamos a manejar para comenzar a ver que hay que intervenir? El tema es muy sensible ahí, pero los números exactos en niños están muy ligados a sus poblaciones. Nosotros no tenemos cifras exactas, los niños se manejan con percentiles, pero lo que puedo decir es que en adultos, el número ideal de presión arterial ya estudiado, adultos hablamos por arriba de los 18 años, es 115. La presión arterial tiene dos números como expresarse, con la máxima y con la mínima. Entonces, siempre cuando uno le dan la presión arterial tiene que tener dos números y no un aproximado. Entonces, el número ideal es 115 con 115 milímetros de mercurio para la máxima y 75 milímetros de mercurio para la mínima. Entonces, ese es el valor ideal. Y se acepta en todas las guías internacionales por debajo de 120, por debajo de 80. Mientras yo mantenga ese número, estoy feliz, estoy tranquilo. Si yo comienzo a elevar mis números por arriba de 120 la máxima y por arriba de 80 la mínima, ya debo preocuparme. Y el clásico hipertenso, según la escuela europea y muchas escuelas, es 140 o 90 milímetros de mercurio como ya el límite en que uno ya es hipertenso como enfermedad. Y cuando comenzamos a pasar pues el 120 y el 80, comenzamos a intervenir no farmacológicamente. Es un punto de gran discusión hoy por hoy. Efectivamente, ese grupo de pacientes todavía no tendría que recibir medicación, mientras que se mantenga en 120, 121, pero el gran debate es cuándo empezar, ya sin lugar a dudas, en donde no hay ninguna discusión, es con 140. Eso se ha actualizado hace muy pocas semanas, se ha publicado la Guía Europea de Hipertensión Arterial, que es la más reciente, el 21 de junio para ser exactos, donde claramente se enfatiza que deben recibir fármacos todos aquellos hipertensos, independiente de qué enfermedad tengan, además, más de 140 o más de 90 de diastólica. O sea, 140 o 90 tienen que recibir fármacos. El debate está en qué hago entre 120 a 140 y qué hago entre 80 a 90. Bueno, hay una escuela que está muy fuerte diciendo de que 130 a 140, si el paciente tiene factores adicionales, y factores de riesgo, obeso, diabético, fumador, etcétera, debería probablemente recibir fármacos. Y si está entre 85 y 90 y también tiene factores adicionales, aparte de ser hipertenso, probablemente sea candidato a medicamentos. En donde sí debe quedar como mensaje es que fármacos, medicamentos de por vida es con 140 o 90. Ese es un buen punto, doctor, el puntito del de por vida. Mucha gente piensa que soy hipertenso, me han recetado medicación 1 mes, 2 meses y ya me curé, porque me tomé la presión nuevamente y está normal. Sí, eso es un tema muy sensible. Hay que hacer mucha educación para eso. Hay que partir del principio, como hemos comentado inicialmente, esta es una enfermedad crónica y las enfermedades crónicas significan enfermedades que no se curan. Es una enfermedad que va a tener que tomar, felizmente, si bien no podemos curarla, podemos controlarla. Hoy por hoy sí se tiene bastantes armamentos, bastantes estrategias que son efectivas, entonces sí se puede controlar perfectamente, eso no es mucho problema. El lío está, y ese es uno de los grandes problemas que hay en este momento, es el factor llamado adherencia. ¿Qué significa eso? Que el paciente siga tomando la medicación. Y el otro factor es que el médico también sepa instruir, porque hay mucha comunidad médica que lamentablemente también le dice, no, descanse un tiempo, ya baje la dosis, etc. Eso no es posible. La única situación en donde podría bajar medicamentos es que yo haya sido obeso, tremendamente gordito, y pues que yo bajo de peso y de repente ahí mi presión se regula. No me estoy curando, se está regulando mejor con el peso, pero no me estoy curando. En la medida que yo sube de peso, otra vez va a subir. Entonces, por lo tanto, el mensaje es muy claro. La medicación es de por vida en esencia. No se quita nunca. Y por más que uno se sienta bien, por más que le encuentren una presión buena, óptima, claro, porque está maquillada, está con medicamentos. Ese es el tema. Por ejemplo, que he sometido a una banda gástrica que es bien gordito, baja de peso, quizás mejore su presión arterial, pero debe seguir controlándose. Es la misma historia muy dramática y muy equivocada que dicen la diabetes se cura, hagan su cirugía bariátrica y se curó de diabetes.
Lo único que van a lograr con eso es, evidentemente, baja la masa de grasa que uno tiene, baja de peso, la presión baja, ya está calculado eso, la glucosa baja, efectivamente, pero está controlado nada más, está como que atenuado, maquillado. Si sube otra vez de peso, otra vez va a empezar el problema. Entonces, lo importante ahí es ser rígido en sus controles, idealmente, pues cada 3 meses, si es que está estable, para que sepa cómo están sus números. Doctor, algunas cosas tradicionales. Mucha gente dice, yo tengo presión emotiva. ¿Eso existe? Ese es un término que también, otro importante punto que hay que ser muy claro y muy drástico, ¿no? No existe la hipertensión emotiva. Lo que pasa es que la hipertensión se puede manifestar de diferentes maneras. Ahora se están encontrando hipertensos de varios tipos. El hipertenso clásico es el hipertenso que esté parado de cabeza, echado, riéndose o amargo o deprimido, siempre está con presión alta. Es un hipertenso sostenido, se llama eso. Hay hipertensos de bata blanca. Yo voy con el médico, me asusto y se eleva mi presión. Soy un llamado hipertenso. Soy hipertenso, pero de bata blanca. Porque una vez que me voy a mi casa, estoy feliz, ya se me baja la presión, pero soy siendo hipertenso. Hay hipertenso al revés, el hipertenso enmascarado. Estoy feliz de la vida en mi consultorio. El doctor me dice, usted no tiene nada, pero yo le digo que cuando me voy a mi casa me tomo la presión y me está alta. Y efectivamente es un hipertenso enmascarado. Hay hipertenso nocturno, que solamente es de la noche. Entonces, hoy por hoy estamos aprendiendo, a raíz que hay muchos más instrumentos para hacer el diagnóstico, hay muchos tipos de hipertensos. Entonces, pero el que sí hay que rebatir como que no existe es el emotivo. No es que, no por emoción me va a subir la presión alta. Yo soy un hipertenso, tengo ese comportamiento y ya se sabe que esas personas tienen más riesgo cardiovascular. Yo creo que ese motivo en el sentido de que justo en ese momento que le toman la presión, se da cuenta que es hipertenso, porque no toman normalmente la presión. Eso quiere decir entonces, doctor, que al haber tanto tipo de hipertensos, hay que hacer un trabajo especial con ellos. Hay que usar un mapa. Bueno, hoy por hoy también se ha insistido mucho en las guías que la mejor, digamos que la estrategia por lejos masiva sigue siendo la toma en el consultorio. Pero el problema está en que las personas, los médicos tienen que estar muy bien educados, porque tomar la presión arterial no es un jueguenillo, no es una cosa sencilla. Tiene una serie de pasos que uno tiene que seguir estrictamente, desde la posición, cómo me siento, si hablo o no hablo, si tomé café o no tomé café, si estoy ansioso. Entonces, una serie de elementos que son muy claros para tomarse la presión. Más o menos toma 15 a 20 minutos tomar la presión arterial adecuadamente, porque hay que tomarla varias veces. Entonces, el tema central es eso, tomar bien la presión arterial en consultorio es la guía masiva. Pero es cierto, eso no es suficiente porque es una toma en ese momento. Existen otros instrumentos más. Hay 2 instrumentos que ahora están dando mucho que hablar. Uno es la presión en domicilio. El paciente se le educa para que se tome la presión en su casa. Lo que pasa es que son dispositivos que existen y que en nuestro medio también hay. Son dispositivos electrónicos, digitales, en donde el paciente no tiene que escuchar nada. Se coloca el aparatito, el brazalete y él aprieta su botón y la presión se saca ahí y se marca. Y el otro dispositivo que ya es más caro, que lo usa ya el médico mismo o en una institución, que es el mapa, que es un tensiómetro que va con el paciente 24 horas. Pero hoy por hoy hay que insistir que sigue siendo tomarse la presión arterial en el consultorio o el método masivo de diagnóstico. Pero el de casa es el que está dando mucho que hablar y lo único que hay que hacer es cruzadas para hacerlo, educar al paciente cómo debe tomarse la presión arterial en casa. Y eso ya viene después de la evaluación para ver en qué momento sube, para hacer una intervención más exacta. Es un excelente método para seguimiento. O sea, para saber si me está yendo bien con la medicación o no, si está pasando al contrario, que me está bajando mucho la presión, etcétera. Entonces sí es un método, pero ya digo, para hacerlo chiquito nomás, el mensaje es una toma de 7 días. El paciente se toma en la mañana y en la noche, tiene que colocarse adecuadamente. Entonces el médico tiene que educarlo para ver cómo se toma la presión. Pero lo que va a sacar como dato es sumamente importante. Es un tremendo dato de que puede decirle cómo le van a ir las cosas. Doctor, ¿qué opina de estas medicinas caseras para bajar la presión? Permítame, maracuyá, tomar chicha morada, eso me baja la presión. No podemos ser muy drásticos en decir que eso no sirve para nada, honestamente, porque la medicina tradicional tiene su valor. Lo que pasa es que es muy difícil que la medicina tradicional haga estudios científicos como conocemos. Pero los estudios científicos, los estudios bajo los cuales nosotros nos regimos, son estudios muy bien diseñados, muy estrictos y que demandan ciertos requisitos, cosa que la medicina tradicional no tiene. Probablemente no sea tan incierto de que hay medicinas tradicionales o alimentos que tengan un poder, pero probablemente se derive de algunos componentes. Por ejemplo, se sabe que el potasio, hoy por hoy, ya es un elemento importantísimo para hipertensos. Entonces uno le aconseja al paciente que aumente su ingreso de potasio. Entonces uno dice que voy a tomar potasio en ampolletas, me compro en la farmacia el potasio. No, caso de error. Lo que tiene que hacer es en sus alimentos que tienen potasio,
plátanos, cítricos, verduras, una serie de elementos que uno puede buscar en Google, en cualquier referencia de dietas, y por ejemplo eso sí funciona. Entonces probablemente una de estas cosas tenga un contenido de potasio, habría que hacer un estudio efectivamente, pero no es descabellado, pero yo diría que de ninguna manera pueden reemplazar los fármacos, eso nunca lo hagan. O sea, yo, como yo siempre le digo a mis pacientes, si usted quiere tomar ajo, cebolla, plátano, como usted quiera, tome lo que quiera, pero sin su medicamento jamás. Ya estamos igual. Yo siempre digo lo mismo. Si quiere tomar eso, tómelo, pero no deje la pastilla. No hay problema, pero no hay en contra de las creencias, no tengo nada en contra, pero sus medicamentos son sagrados, eso no se cambia. Hablemos de medicamentos, doctor. ¿Con cuántos medicamentos comenzar? Yo sé su respuesta, pero cuente. Otro problema que se ha suscitado y que sigue siendo un problema serio, y eso ya tiene que ver con nosotros los médicos, nuestra llamada inercia médica, o sea, la resistencia al médico a aceptar lo que uno le dice. De repente el médico dice, no, usted ¿por qué me dice que tengo que hacer otra cosa? Yo hago lo que yo creo conveniente. Eso es un error. Para hoy por hoy, al 2023, se ha quedado, y OMS finalmente ya se pronunció, antes OMS se mantenía mucho al margen, que es la organización más importante en el mundo, para no decir los americanos, los europeos, los ingleses, los canadienses. Hoy por hoy, la presión arterial tiene que controlarse por lo menos con 2 fármacos. La gran mayoría de hipertensos requieren 2 fármacos. Hay un pequeño grupo, los adultos mayores, los octogenarios, los muy frágiles o los hipertensos leves, que pueden ser un solo medicamento. Pero la gran mayoría requiere de 2 para arriba. Hoy por hoy se está pregonizando y se está dando mucha difusión a usar medicamentos en una sola pastillita, tener 2 o 3 componentes. Eso se llama combinación fija. Entonces la fórmula mágica ahora es combinar y que sea en una sola pastilla. Y se está propugnando, sé que ahora MINSA está aceptando en su petitorio usar medicamentos dobles, porque no teníamos, sí solamente tenía para un solo fármaco. Pero la terapia, la llamada monoterapia, o sea, un solo agente, poco probable que lo controle, porque es poco potente, no va a poder lograrlo. Algo que también la gente le preocupa mucho es, ¿me compro el genérico o el de marca? Bueno, ahí estamos en una situación muy escabrosa, ¿no? O sea, el tema ahí es, el genérico no es mala palabra, ni es el genérico verdadero es una droga o es un agente en hipertensión, en antibióticos, lo que sea, que ha sido probada que es equivalente al original. O sea, una medicación es la original, el primero que salió, la industria que pagó sus inversiones para poder sacar esa medicación, y sale a la luz un medicamento que es el mismo componente, pero que se estudia, y se estudia que es TAS con TAS, empata, es la misma eficacia, la misma potencia. Eso es un genérico. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de saber si el genérico es bueno? Eso evidentemente es el Estado, es el gobierno, que tiene que, bajo sus instituciones respectivas, que tiene que validar de que todo lo que está en el mercado son medicamentos bioequivalentes, o sea, equivalentes. Eso es igual. Si eso usted me asegura, no tengo problemas. El problema está y cómo me lo asegura. Ahí es otro tema que ya sería otro tema de conversación. Mucha gente está preocupada a veces, pero la idea es que debería funcionar. Debe funcionar. Si está validado como genérico y está validado por el Estado, que en todo país es así. En cualquier país el Estado firma y dice, sí, ese medicamento pasa, ha pasado una regulación, y si ha pasado esa regulación significa que está aprobado y que es un medicamento óptimo. Si yo tengo papá y mamá hipertensos, como usted ha mencionado, como un antecedente, ¿significa para las personas que voy a ser hipertenso sí o sí? Bueno, las estadísticas son muy drásticas, ¿no? Son números y los números no mienten. Se sabe que si yo tengo papá o mamá hipertenso, tengo 25% de posibilidades de que sea hipertenso. O sea, si tengo una familia de 4, de los 4 hijos, uno va a ser hipertenso. Si el papá y la mamá y los dos son hipertensos, que existen muchas familias en que los dos son hipertensos, es 50% estadísticamente. O sea, de los 4 hijos, 2 van a ser hipertensos, por lo menos. Si soy hijo único, en realidad estoy sorteado, pues, ¿no? Porque ahí sí no hay manera que me escape. Claro, no sabemos. Nada es absoluto, son estadísticas, son probabilidades, pero uno les advierte y le pregunta claramente, ¿usted tiene papá o mamá hipertenso? Sí. El no tenerlo me da una etiqueta de seguridad, me dice que no va a venir. Tampoco, porque igual puedo ser hipertenso. Pero ya le digo, si hay familia hipertensa de primer orden, no estoy hablando de papá, mamá, no mi tío, mi primo, mi entenado, no. O sea, estamos hablando de papá o mamá, primer orden. Esos son los que tienen una carga genética, porque hay un componente genético también indudable. Si yo conozco esto, puedo evitarlo o disminuir el riesgo. Sí, por lo menos tengo que estar atento. O sea, yo le digo a los pacientes, cuando usted ya sabe, si usted es hijo hipertenso, hijo de diabético, sabe que está con el ticket ahí ganador. O sea, si usted va a tener que cuidarse mucho más porque sabe que en algún momento va a ser hipertenso o en algún momento va a ser diabético. Entonces,
es mejor estar consciente de eso y vigilarse y controlarse, ¿no? ¿Qué pasa cuando a usted le dicen, doctor, yo no tomo mucho azúcar ni mucha sal, yo tomo gaseosa light, gaseosa cero? Bueno, no queremos hacer mucha propaganda en contra, pero honestamente la única cosa que no tiene azúcar es el agua. O sea, por lo tanto, si usted quiere evitarse problemas de azúcar y que estamos todos gordos, muchos estamos gordos lamentablemente, pero es porque sencillamente consumimos más calorías. Y si uno se habla de líquidos, la única manera de asegurarse que el líquido no tenga azúcar es eso. El resto, todos tienen finalmente, al final, cuando se meten a nuestro organismo, sufren una serie de cambios y se transforman en azúcar. Y tienen también mucha sal también. Y tienen sal, tienen sodio. Uno tiene que fijarse siempre en el sodio. El hipertenso debe cuidarse mucho. Ahora, tampoco es tan drástico, porque a veces mucha gente les dicen no coman pero ni una pizca de sal. Eso no es tan cierto tampoco. Yo diría que en forma estratégica, con que baje un poco el tono de su sal, de su sodio, de sus comidas, puede ser bastante importante, ¿no? Aparte de la medicación, doctor, ¿qué más le recomendaría a alguien que está empezando su terapia antihipertensiva? Bueno, hay que estar muy claros, ¿no? Hemos hablado un poco de fármacos, un poco de medicamentos que hoy son muy efectivos. Para darle números claramente, si usted toma dos medicamentos antihipertensivos, 60% se controlan. Si usted toma 3, 90% se controlan. O sea, ya más o menos saben las estadísticas claramente en la literatura, sé que eso no es mucho problema. Pero no hay que desdeñar la otra estrategia, que es una estrategia básica, fundamental, que juega para todos, que se llaman las estrategias de estilo de vida o no farmacológicas, antiguamente llamadas. Ahora no se llaman tanto de no farmacológicas, sino de estilo de vida. Hay 4 estrategias no medicamentosas que son sumamente valiosas, son dramáticamente importantes. Y si uno lo hace, sencillamente gasta más medicamentos, no funciona y se arriesga porque puede tener un problema que no hemos hablado mucho de las consecuencias, pero las consecuencias son fatídicas. Uno es bajar de peso. Por cada kilo que yo baje, bajo un punto de presión arterial. 2, bajar el sodio, que hemos comentado mucho, bajar la sal. Si yo bajo la sal, bajo 3 a 5 puntos de presión arterial. 3 es hacer ejercicio. El ejercicio está tabulado, ya está calculado. Si yo hago 150 minutos por semana, que significa pues unos 30 minutos 5 veces por semana, de un ejercicio vigoroso, una cosa entretenida, no jadeando, pero un ejercicio activo, semanalmente, también bajo entre 5 a 10 puntos de milímetro de mercurio. Y el último punto importante es de ninguna manera fumar. Nada que 1 o 2, un poquito, es 0, ahí no hay transacción. El tabaco es un factor muy malo y para el hipertenso lo hace más rebelde, más resistente, más demandante y de ninguna manera se puede aceptar. Son las 4 farmacológicas. Puede haber otras cosas más, ya le decíamos, respetamos a los no tradicionales, a los medicamentos tradicionales o si se quiere pues de medicina de este tipo tradicional, pero son las que se han estudiado sí científicamente. Doctor, y finalmente, consecuencias de la hipertensión. Muy importante ese detalle, son noticias malas, pero hay que decirlas, porque las personas pueden confiarse. Hemos dicho claramente que es un asesino silencioso. Asesino, ¿por qué? Porque mata. Y silencioso, ¿por qué? Porque no avisa, no le va a avisar cuándo lo va a matar. Pero yo les digo también muy claramente a mis pacientes, aunque suene duro, digo, si se muere usted, bueno, pues llorará a su familia, pero usted no se va a dar cuenta. Lo más triste es que usted no se va a morir. Lo más triste es que usted va a quedar inválido, porque le da una hemorragia cerebral y lo deja incapacitado y es una carga familiar y una tristeza. Le da un infarto cardíaco y su corazón comienza a agrandarse y usted va a padecer por muchos años. Le da un problema en sus arterias, se va a tapar la arteria y le pueden amputar la pierna o le pueden amputar alguna extremidad en general. Entonces, las consecuencias son fatídicas porque son las arterias. Habíamos dicho al inicio de que es un problema de arterias. Arterias hay en todas partes para poder nutrirnos, si no nuestro tejido no viviría. Entonces, la hipertensión arterial es causa número 1 de problemas vasculares cerebrales, infartos, hemorragias, problemas cardíacos, infartos cardíacos, problemas en retina, quedan ciegos, quedan deteriorados, problemas en renales. Muchas veces hablamos de los pacientes que necesitan diálisis, trasplantes. Bueno, la causa número 1 por lo cual tienen que emplear diálisis o necesitar un trasplante es por hipertensión o diabetes. Entonces estamos hablando de cosas, una enfermedad que es realmente muy mala porque no va a avisar, o lo va a matar o lo va a dejar incapacitado y lo va a hacer sufrir mucho. Aparte del costo que puede significar esto para la familia y para el mismo paciente, ¿no? Un gusto tenerlo con nosotros. Encantado. Muchísimas gracias. Hemos aprendido bastante y es más, nos hemos actualizado en lo que es hipertensión arterial. Muchas gracias. Así que ya saben, el control de la hipertensión es desde niños. La presión arterial hay que controlarla para saber cuánto tenemos y cuándo comienza a aumentar y cuándo comenzamos a mejorar esa presión. Hay muchas formas de mejorarla con actividades no farmacológicas y si ya tenemos hipertensión, el diagnóstico por el médico, hay que seguir las indicaciones
puesto que la adherencia al tratamiento va a ser el gol, va a ser la forma de mejorar y seguir avanzando en nuestra vida. Las consecuencias pueden ser lamentables, así que por favor a cuidarse, a tener una vida sana, a comer sano, a hacer ejercicio y evitamos así cualquier tipo de consecuencias. Esto fue todo por el día de hoy, nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias, nos vemos.